Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas y cementerios, explorando rincones malditos, señales electromagnéticas y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Saludos, aventureros. Daniel Cordero Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los entes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie Fenómenos Paranormales y en esta ocasión hablaremos de lugares encantados. Y bien, existen rincones en el mundo que parecen respirar otro aire, donde el tiempo se detiene y lo invisible cobra forma. Lugares que, más allá del folclore, han sido escenarios de sucesos que desafían la lógica. Hoy, en Refugio del Aventurero, cruzamos el umbral de lo inexplicable y nos adentramos en casas, pueblos y tierras marcadas por lo imposible. ¿Qué es un lugar encantado? ¿Es un lugar encantado? Pues yo creo que es un lugar en el que ha sucedido algo histórico, renombrable, en el que ha dejado un pozo, no solo en las historias y el folclore de los pueblos, sino también en sus leyendas y digamos, en lo que es el folclore paranormal. Un lugar encantado es aquel que no solo deja ver espíritus, apariciones, sino también, por ejemplo, sucesos, digamos, religiosos, como puede ser apariciones de la Virgen, de algún santo. Yo también eso lo considero paranormal, pero sobre todo desde el punto de vista de espíritus, ruidos, todos asociados generalmente a algo que sucedió en ese lugar. Va unido, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la definición un poco larga de lo que es un lugar encantado. Sí, totalmente de acuerdo. Además, lo que has dicho de sucesos religiosos es que esto alguna vez ya lo hemos comentado, pero claro, cualquiera que se le aparezca algo puede interpretarlo como una señal divina religiosa que se le ha aparecido la Virgen o Dios o cualquier cosa, y en otro, en la misma situación, podría pensar que es un suceso que ha ocurrido allí, de histórico, algún espíritu. Entonces, el mismo suceso visto con distintos ojos pueden crear distintas anécdotas y leyendas en el lugar. Se considera encantado a cualquier espacio donde se registran fenómenos paranormales de forma recurrente. Incluyen apariciones, cambios bruscos de temperatura, sonidos sin fuente aparente, objetos que se mueven, interferencias electromagnéticas o electrónicas, y pueden ser tanto edificios antiguos, pueblos deshabitados o zonas rurales. Algunos expertos los relacionan con residuos energéticos, campos electromagnéticos anómalos o huellas psíquicas. Básicamente, pues todo lo que no sea normal, ¿no? Paranormal. Correcto. Ya en episodios muy anteriores estuvimos hablando, pues, de los aparatos que existen o que pueden ser útiles para detectar este tipo de anomalías. Y bueno, hay un montón de equipos de investigación paranormal por ahí, tanto en España como por todo el mundo, que se dedica a buscar estos sitios y a utilizar esos aparatos para ver qué hay, qué encuentran por ahí. Está Internet plagado de información de estos equipos y de gente que ya no buscándolos, sino que se los ha encontrado sin querer, de súbito. Y bueno, para algunos ha sido interesante o gracioso y para otros no tanto, ¿no? Ha sido más bien una experiencia bastante mala. Hay teorías científicas y paracientíficas comunes, como puede ser la teoría de la impregnación energética para explicar estos fenómenos, que trata de emociones intensas como muertes violentas, por ejemplo, de gente que haya muerto inesperadamente o atropellado o que se ha caído y ha muerto, lo que sea, pues que quedan grabadas en el ambiente. Y hay mucha gente que se encuentra este tipo de almas o de energía en estos
sitios, en cualquier sitio donde sea que le haya sucedido esto, y se les aparece o hacen ruidos o el grito de justo antes se queda ahí impregnado y lo escucha la gente cuando pasa. También hay teorías electromagnéticas de campos intensos que podrían alterar la percepción humana, la sugerencia de presencias, ver sombras, cosas así. Luego tenemos los infrasonidos, que son sonidos por debajo del umbral auditivo que causan malestar, ansiedad o sensación de presencia. Y luego hay otro que es la esquizotipia ligera, que son personas sensibles que pueden interpretar señales normales como paranormales. O sea, que igual no hay nada, pero se creen que sí porque para ellos está sonando de algo raro, ¿no? Parece ser. Como que buscan, ¿no? O sea, están buscando oír eso y lo fantasean. Sería el trastorno, ¿no? Entiendo más que tienen una sensibilidad tan hacia el espectro bajo o el alto que los escuchan sin querer. O escuchan sonidos diferentes a los que son normales para una persona normal. Y entonces interpretan esos sonidos raros como posibles fenómenos paranormales, porque como no son normales de escucharlos en el día a día, pues se creen que en ese sitio hay algo. Y en realidad simplemente es que están oyendo cosas que la gente normal no oye. Igual... Claro, pero entonces sí que están oyendo algo que no escucha la gente normal. Puede ser que sí que haya algo, no es que se lo crean, es que realmente lo están sintiendo, ¿no? Claro, pero en este caso son sonidos normales, naturales. Lo que pasa es que la gente normal no los oye nunca porque no llegamos a ese espectro. Pero ellos sí. Entonces, no dejan de ser naturales porque existen en la naturaleza, pero solo los oyen ellos. Sería un poco como el olfato de los perros, que son capaces de registrar olores que nosotros jamás en la vida. Claro, y el propio oído de los perros que oyen el silbato a aquel que los humanos no oímos, pero ellos sí. Entonces sería algo de ese estilo. Sí, sería eso. Vale, ahora sí entiendo. Pues sí. Dice Gabriel, ¿no teníais que buscar vosotros ecofonías por una apuesta o algo? Aún te acuerdas, ¿eh? ¿Qué apuesta? ¿Cuándo? ¿Qué? Yo me he perdido. Eso hace varias temporadas ya, Hace varias temporadas, cuando yo saqué la psicofonía aquella, que del fue preventorio. muy efectista en el preventorio, dijimos que a partir de ahí hacíamos una apuesta, Víctor y yo, de quién sacaba, bueno, o quién se uniese, ¿vale? Quién sacaba la mejor psicofonía. Pero ya nunca más se hizo. Sí, Yo porque debo sí decir, que hemos ido a más sitios, pero no hemos grabado, creo, recordar. Se han grabado vídeos, porque cuando fuimos aquí al pueblo de aquí, yo me acuerdo que sí grabé vídeos y además hubo ratos en los que os decía vamos a callarnos, a ver qué tal, pero sinceramente creo que no nos pusimos a mirar ninguno si había o no psicofonías en esos vídeos. hay que estudiarlo. Yo recuerdo que después de sacar aquella, sí que intenté sacar varias más en distintos lugares, pero ya no me salieron. O sea, esa fue la primera y la única que he sacado así bien. Y ya lo dejé. Como tampoco había competencia porque no traían psicofonías que tuviera que ganar, pues nada, ¿ves? Ah, pero si no tienes ninguna no eres la ganadora tampoco. No, es verdad. Claro, es como nosotros. Nosotros no hemos buscado, pero no tenemos. Tú has buscado y no tienes. Estamos empatados. Estamos empatados en mal, así que Fatal. es fatal. Porque puede ser que los vídeos que hicimos aquí, tanto aquí como creo que también hicimos algún vídeo allí Mucho. donde fuimos, allí en lo de tu casa. No me acuerdo. Ah, Pero la casa aquella. sí, Ostras. en la casa, Así que grabé. Yo sí que grabé porque iba grabando con el móvil y no me estoñé de milagro y esas cosas, pero yo sí que grabé todas las habitaciones en realidad. y Pues esas, habría que mirar esos vídeos. porque esa es una zona caliente, es una zona buena para encontrar psicofonías. Pero como somos tan vagos en ese sentido, pues no lo hemos hecho. Pero sinceramente ni me he acordado, no os voy a engañar. Lo hacemos, o sea, hacemos el trabajo duro que es ir y No, grabar. porque eso es divertido. Ya, es verdad, es verdad. No es el duro. El duro, Mira, el duro es buscarlo en las imágenes luego, Ya, porque son horas, ¿eh? De es estar verdad. escuchando y flojito y vuelve atrás y ponlo más... y Sí, que pero que quieras que no,
vamos andando nosotros por ahí, se oye el crujir de las maderas y de los cascotes y de todo. Al final ahí alrededor hay naturaleza, seguro que algún ruido de la naturaleza se oirá y es difícil. Yo recuerdo allí en la casa donde estuvimos, donde vives tú, sí que hubo un momento en el que oí como unos ruidos en la planta de abajo en el salón grande que había entrando a la derecha. Que me acuerdo que me di media vuelta y fui para allí a grabar a ver si se oía algo o tal. No sé si se llegó a oír, pero yo recuerdo haber oído como ruidos allí en aquella habitación. Que podría haber sido el propio crujir, podría haber sido cualquier cosa. Pero ya me dio esa vibra y me di media vuelta y fui a esa habitación a grabar. Me acuerdo que fui. Sí, Cuando que ya casi nos íbamos. queréis saber que Dani es súper osado en las investigaciones paranormales, ¿eh? Es el primero que oye cualquier cosa y va directo como una bala. O sea, miedo cero. Va, que si hay algo habría que buscarlo. Ya, uy, ala. Jaime, en aquella no. Y en la que hicimos aquí por Barcelona, creo que sí, puede ser que viniese Jaime. En esa, ostras. No, no. Sé que donde Alma seguro que no, pero aquí no recuerdo. Es así, cuando fuimos al poblado aquel, por Pero la- Jaime ha venido solo una vez aquí, ¿no? Que fue para el evento de Montserrat, ¿o ha venido dos veces? Es que cuando vino para el evento de Montserrat, sí que vino él, pero fuimos al templo y fuimos a otras cosas y no recuerdo si Sí, fuese... no, en ese viaje no fue. No, ¿verdad? Porque me acuerdo que además una manía no pudo venir a Montserrat porque estaba mal de la pierna y vino con nosotros a lo, a lo del pueblo, con lo cual... No, pero yo no decía ese pueblo, ¿eh? O sea, decías, ese es otro, además. Que ahí hicimos la ouija en el suelo que había césped y estaba el cementerio y todo eso. Yo digo cuando fuimos cerca del... ay, ¿cómo se llamaba? La cripta... Ay, no me acuerdo. Bueno, que estaba hay un castillo en ruinas que se llama Torre Salvana. ahí no, ahí Ah, pero ahí no fue seguro. De hecho, yo en aquella me acuerdo que hicimos una ouija, que yo no quise participar porque no estaba en un buen momento, sí, y me quedé grabando, que casi se me duermen las piernas de estar allí grabando porque fue una ouija de 2 horas por lo menos entre una cosa y otra. sí. Que fue con el que estuvisteis hablando con el extraterrestre. Que es el que os dijo, estudia. Haber estudiado, os dijo, básicamente. Ese vídeo lo tienes tú, porque al final no me lo has conseguido pasar o cuando lo has intentado no había manera. Que tenemos material muy chulo, que es el que habría que investigar. Yo el que sí que tengo que he encontrado es el de la Torre Salvana. Cuando estábamos por allí entrando, que yo incluso hice una introducción para el podcast y todo. Mm. Ese lo he encontrado y lo tengo por ahí guardado. Pero el de la Ouija que grabaste tú, ese no lo he llegado a tener yo nunca. Pero en la Torre Salvana realmente estuvimos bastante poco. Luego fuimos más a las afueras y ahí estuvisteis haciendo la ouija allí afuera bastante rato. Sí, pero dentro de la Torre Salvana también hicimos una Ouija. Lo También intentasteis, sí, pero no sé de creo que ninguna. había malas vibras por lo que dijisteis y tal y preferisteis salir de allí y hacer la ouija en otro sitio. Claro, el tema es que a lo mejor en la Ouija no hubo nada, pero en la grabación sí. Claro. Entonces, ahí habría que revisar eso. Mm. Claro, pero yo no sé si tengo vídeo de la torre en sí. Yo creo que de la torre no. Yo tengo vídeo de toda la ouija que hicisteis. Pero de lo que es en la torre me parece que yo allí no grabé. Yo allí sí, tengo algún vídeo. Bueno, pues habrá que revisarlos algún día, a ver si podemos. Ahora resulta que ahí tenemos de todo, chaval. ¿Te imaginas? Voces. No, nunca se sabe. Y ahora Víctor tiene material más bueno para buscar cositas, aunque sea el Sí. detector de MF. Mm. El detector, bueno, la Ouija que nos regaló, Sí. luego la otra Ouija con el péndulo, las varillas de Saori. Bueno, ¿habéis buscado alguna historia de estas, de cosas encantadas? Aquí. Vale, mira, el primero que tengo es la casa de Amityville, en Nueva York, Estados Unidos. El año 1974, Ronald DeFeo, que también vaya apellido que le ha tocado, asesinó a su familia en esta casa. Un año después, la familia Lutz se mudó y huyó a los 28 días. Qué curiosidad también, igual que las películas, 28. Sí. Fenómenos que ocurren allí. Voces, cambios de temperatura, olores nauseabundos,
una figura demoníaca descrita como un cerdo de ojos rojos. Y algunos investigadores, como Ed y Lorraine Warren, dicen que, bueno, que hicieron allí grabaciones de audio, fotografías térmicas, también hubo testimonios de vecinos, un poco de todo. Vale, luego tengo otro que es en Poveglia, en Italia, que se llama La Isla Maldita. Antigua leprosería y más tarde manicomio. Miles de muertes, se dice que el suelo contiene restos humanos. Los fenómenos que se reportan allí son voces, gritos, apariciones y sombras. Científicos italianos confirmaron la alta concentración de fósforo y cal, lo cual produce una niebla densa y condiciones ideales para ilusiones ópticas. Así que ahí tenemos un poquito de ciencia, ¿no? También, para quitar hierro al asunto. No, que eso para los que no creen en todo esto de lo paranormal y buscan solo la explicación científica, allí tienen más info. Bueno, luego aquí en España tenemos la estación de tren de Belmez, ya no las caras de la casa de Belmez, no. La estación de tren, que dice eso, que no es tan conocida como las caras, pero hay testimonios de maquinistas y operarios. Se reportan figuras humanas cruzando las vías y gritos en las salas vacías. Un investigador local descubrió restos de una antigua ermita y un cementerio bajo la estación. Si quieras que no, algo igual tiene que ver. Luego el pueblo de Humberston, en Chile, pueblo salitrero, abandonado, se escucha maquinaria funcionando y voces en la escuela, reportado por turistas y equipos de grabación. Se midieron fluctuaciones electromagnéticas, desplazamientos de objetos sin origen térmico o eólico. Y bueno, tenemos ahí los que vivan por allí por la zona y nos estén oyendo, que nos expliquen si han estado por allí cerquita. Bueno, y los de Italia y Nueva York igual, ¿eh? Y los que vayamos a decir hoy. Yo debo decir que cuando ha dicho Alma que yo soy el primero en ir, si oigo algo tal, a lo mejor en una escuela y voces de niños, eso me echa más para atrás, ¿eh? Me da mal rollo cuando son voces de niños y lugares de niños y demás, ¿eh? A lo mejor, que acabaría yendo porque soy masoca, ¿vale? Pero Claro. ahí ya se me pondrían los pelos de punta a nivel Dios. Va, pero tú irías, ¿eh? O sea, que lo he visto en acción y se mete directo. O sea, Pero me daría muy mal rollo oír voces de niños correteando por ahí. Si es que una de las que tuve de parálisis de sueño fue sí. oír risas de pequeñas sombras de niños y esa me acuerdo porque me dio mucho más mal rollo, no tanto como la que me hablaron, pero me dio muy mal rollo. Mira lo que dice Gabrielos en el chat. Dice, yo hace unas semanas fui a ver guarderías y se oían niños y da mal rollo. Me da un rollo per se. Te oían, pero no los veías, porque claro, ya la cosa cambia, ¿eh? Si no los veías. Es que tiene que dar muy mal rollo estar en un sitio así medio en ruinas, a oscuras, y de repente... ¿Os daría más mal rollo escuchar voces de niños o el típico sonido gutural de la pelos de The Ring o algo así? Esa es la pregunta. Las dos cosas, creo yo. ¿Niños más que eso? A ver, lo gutural te puede dar mal rollo, pero ya luego piensas, a ver, la comunicación entre los dos mundos es bastante difícil. A lo mejor sí que está intentando decir algo y se oye gutural, ¿sabes? No tiene por qué ser un monstruo salido de Tulu que te viene a arrancar los sesos como si fuese un azotamentes. Pero oír risas de niños, ¿qué dices tú? Pero si eso no da miedo en la vida real. Bueno, a Gabrielius sí, pero oírlo y no verlos es como que me da mal rollo. Quizá porque dices, son niños los que fallecieron, ¿no? Entonces te da esa cosilla también, no sé. Pero si O sea, lo yo piensas, veo un niño pequeño corriendo hacia mí, rollo fantasma, y yo creo que me quedo ahí en medio ya, ¿eh? No hace falta ni que llegue a tocarme. pero es peor ver un adulto, porque un niño no da miedo. Un niño, lo primero, vale, da mal rollo las risas de niños, obvio. Y Pero que venga gateando por ti a saco. sí, pero imagínate a la pelos y retorciéndose hacia ti da más miedo. O sea, quiero decir, Claro, si estamos hablando de ver, da mal rollo cualquiera, desde un niño de 1 año a un anciano de 80. Si yo veo algo que se acerca a mí no real, yo me cago encima. Lo grabaré si puedo,
pero me cago encima. Y a ver, si hablamos de sonido solo, claro, sonido solo me da más mal rollo escuchar voces de niños correteando. Claro, porque siempre hablamos de niños y tiene que ser plural. Si es un niño, a lo mejor no da tan mal rollo, pero cuando ya dices escuela, piensas en varios. Eso da muy mal rollo. La cabeza del revés, dice Ángels. Es que ahora Agavelius natural, dice. Si hablamos de visual, da miedo cualquiera. Si sí. se me aparece algo, me da un parraque 2 veces y ya está. Sí, pero el niño, quieras que no, es un niño. Entonces, en su versión humana o en su versión fantasmagórica, tiene que ser menos poderoso que un adulto, ¿no? O sea, esa es la conexión que yo hago, no sé. No sé, depende del tiempo que lleven muertos o fallecidos, cogen más energía y pueden hacer más cosas. ¿Tiene que ver la edad del fallecido o el tiempo que lleva fallecido? Oye, os recuerdo el contactado que hicimos que era el niño, y era un niño bien mágico. ¿Os acordáis? ¿Cómo Si se no llamaba? tienen que ser malvados. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Era valenciano. No, pero era un niño súper majo, o sea, y tenía 12 años. Fue nuestra primera ouija, de hecho. Sí. Mm, No me acuerdo del nombre ahora. mm. Bueno, pues también tengo otro que es un rancho, Skinwalker, en Utah, Estados Unidos. Es un lugar recurrente de fenómenos ovnis, criaturas, cambios de realidad, avistamientos, estudios reales por la NIDS y luego la Agencia de Defensa, la AAWSAP, documentaron luces inexplicables, alteraciones genéticas en animales, pérdidas de tiempo y conciencia. Y una mezcla perfecta entre lo paranormal y lo extraterrestre. Así que ahí tenemos cositas raritas también. Y bueno, de estas 5 que he dicho, ¿queréis que profundice en alguna o queréis ir comentando las vuestras? En esta última que hay paranormal y extraterrestre, ¿habrá algún fallecido extraterrestre aquí que podamos como espíritu contactar con él? Eso... Hombre, Siempre que hemos contactado con extraterrestres, les hemos preguntado si estaban vivos o muertos y siempre estaban vivos. Por eso, por eso. No sé. Claro, cuando contactamos con ellos entiendo que es más fácil contactar con uno vivo porque hay más vivos fuera con los que contactar que fallecidos extraterrestres en nuestro propio planeta. Por estadística es más fácil contactar con los que están vivos. Supongo. Como que esto es sepamos. una ciencia, vaya usted a saber qué es esto, pues. Hmm. Un niño con poderes para conectar. Seguramente muchos niños tienen más miedo que los niños espíritus. Por lo menos están más plagados de virus, doy fe de ello. Pero lo que está claro es que los niños son comunicadores, tal cual, con los planos dimensionales. Lo hemos hablado muchas veces, tienen, como están recién nuevos, o sea, yo siempre digo que un niño está recién hecho, ¿no? Es nuevo. Yo siempre digo, mira, es muy nuevo. ¿Por qué? Porque acaba de llegar al mundo. Entonces todavía no tiene las cosas que acumulamos los adultos. Y eso le permite ser más sensible. Pero es que lo sean, porque yo no recuerdo haber tenido así ninguna cosa de niña. Así que. No, yo tampoco. Bueno, pues ir comentando alguno que hayáis encontrado vosotros, ¿no? Yo me gustaría comentar, aunque creo que ya lo hemos hecho en otros podcasts, pero bueno, es que el caso de Belchite a mí me toca muy de cerca porque es de mi tierra, es al lado de Zaragoza y además al lado del pueblo de mi familia. Entonces, es un caso que siempre que tengo la oportunidad comento, porque es además súper emocionante y súper famoso. Belchite, todos sabéis que era un pueblo que hoy existe, el Belchite Nuevo, al lado de Zaragoza, a unos 30-40 minutos aproximadamente en coche, o sea, está cerquita. No llega a 30 minutos. Bueno, pues es un pueblo que está medio en el páramo, la sierra, de toda esta zona. Está al lado de Almonací de la Cuba, que era el pueblo de mi familia. Y durante la guerra, en 1937, pues tuvo una de las grandes batallas, que es bastante famosa, y bueno, bombardearon la ciudad, hubo un reguero de muertos, se dice que hasta 5.000 personas fallecieron en ese momento.
E incluso mi abuelo tenía recuerdos de lo que había pasado, porque él había estado muy cerca de todo aquello y comentaba que por Belchite corrían los ríos de sangre, para que os imagináis la tragedia que fue en aquel entonces. Bueno, yo he visitado Belchite previamente a que lo cerraran, porque ahora sabéis que está cerrado. Pasó a ser una zona que entrabas con entrada para preservar el patrimonio, porque al fin y al cabo se estaba destruyendo. Pensar que fue bombardeado y están todas las casas con los armazones. Como podéis imaginar, por vídeos que veáis en juegos como el juego este de guerra, el This War of Mine, no sé si lo habéis jugado, que es juegazo, pues de ese estilo. Las casas hechas armazón, las calles destruidas, pero todavía está presente todo lo que es el pueblo, o sea, tú lo estás viendo. Te puedes imaginar cómo eran las casas, cómo eran los sitios, no es que sea ruina tal cual. Y está la iglesia, que la iglesia todavía se conserva y era una iglesia bastante grande, que es, por cierto, el epicentro de muchos fenómenos. Y yo lo pude visitar entonces y ya daba escalofríos. No hemos hablado en otros podcasts y hemos hablado de cosas que se han encontrado ahí, pero por mencionar alguna, he apuntado aquí el caso del periodista e investigador Carlos Bogadins, que en 1986, para un programa de televisión, que era La Cuarta Dimensión, pues fue con todo su equipo. Y básicamente lo que reportaron fue que cuando estuvieron dentro, estuvieron toda la noche, hubo varias horas en las que perdieron la conciencia, la noción de lo que hacían y es como que se movían movidos por alguna fuerza extraña que los moviera. De hecho, se encontraron con que subieron a la alta torre del reloj, la más alta de ellas, y no sabían por qué lo habían hecho. Luego, al día siguiente, cuando vieron la peligrosidad de sus actos, porque eso está de mírame y no me toques, y si asomo un poquito ya me voy para abajo, puedes tener un accidente muy fácil, pues se alarmaron, dijeron, ¿cómo hemos hecho eso? ¿Vale? Ver no vieron nada, porque además es una zona en la que realmente no se datan muchas apariciones visuales, pero sí auditivas y sí de sensaciones. Y no vieron nada, pero después, volviendo a lo que hemos dicho antes, las grabaciones, cuando vieron las grabaciones, ahí sí que encontraron muchísimas cosas que les dejaron muy sorprendidos, como por ejemplo sonidos bélicos grabados, como pues aviones, bombas, cosas que quedaron, sonidos como del ambiente, ¿no? Y eso les sorprendió muchísimo, dio la vuelta al mundo. Entonces, hoy creo que está cerrado el Chite. Corregidme si me equivoco, si hay alguien de por ahí cerca que lo sepa, pero yo creo que está cerrado para precisamente preservar la zona. Y bueno, ese es el caso estrella que yo siempre traigo. ¿Pero está cerrado 100% o está cerrado para turismo y que estén con entradas controladas? Creo que ya no está con entradas controladas, creo que está cerrado, per se. Puedo equivocarme, pero creo que lo cerraron. Porque es que, aparte es que es un peligro, es que tú vas por ahí y se te puede caer el edificio encima, o puedes entrar, hasta hace poco se podía entrar, incluso se podía subir pues como hemos hecho algunas veces nosotros cuando hemos ido a zonas así de ruinas y tal, que nos hemos subido a zonas que igual no deberíamos, pues ahí de esas hay muchísimas y aún puedes acceder a ellas. Entonces, quizás para preservar lo que queda y también para proteger a la gente de su propia inconsciencia, ¿no? Además, allí en Belchite hay algunas ecofonías bastante conocidas, bastante famosas. Una de ellas es el sonido de uno de los bombarderos dejando caer una bomba. Y claro, aquellos que la grabaron, no sé si fue el Amorós o él la comenta también, porque él ha hablado varias veces de esa psicofonía, pero no recuerdo si la hizo él, si le salió a él. Y es tal cual, ¿eh? O sea, se escucha un avión volando a gran altura y de repente se empieza a escuchar la bomba caer, el silbido. Y bueno, es flipante eso. Y pues tienen en el mismo sitio otra que se escucha como cargan un fusil de cerrojo, lo cargan para disparar. Entonces, hay esos dos sonidos, esas dos psicofonías, son bastante famosas de ese sitio. Y por lo que se dice, la han investigado
investigadores de lo paranormal de todo el mundo. O sea, han querido cerciorarse de que fuese real y mucha gente ha pasado por muchas manos esas dos psicofonías. Claro, eso ya estuvimos hablando, me acuerdo, porque además como estuvimos comentando que ya no es que captes psicofonías de entes o seres que hay ahí en ese momento, es que estás captando psicofonías de ecos del pasado. Porque eso no es algo que pueda reproducir un espíritu. Voy a silbar y a simular el ruido de un cerrojo. Hablamos de un bombardero. Entonces, es como que captaron esas psicofonías ecos de lo que ocurrió en el pasado. Es que esto lo hemos hablado también otras veces, porque hablamos de psicofonías y nos parece que es que son muertos hablando. Puede ser, pero tampoco sabes lo que estás escuchando. Puede ser una voz que venga de algún receptáculo de otra dimensión. O sea, la teoría de la multidimensionalidad dice que hay universos alternativos infinitos. ¿Quién dice que no estás captando en una psicofonía ecos de otra dimensión? Ecos de otro tiempo. Es que, claro, no lo puedes saber. Las psicofonías se presume lo que son, pero no se sabe. Y esto lo corrobora. Si estás escuchando, como dice Víctor, una bomba que cae, un arma que se martilla en una zona claramente de guerra, y estás escuchando cantos militares, por ejemplo, que también se encontraron, estás escuchando el pasado. Es que es muy heavy. No sé, me parece... Pero con las mismas, tú estás allí y haces una pregunta y te responden los que hay allí a esa pregunta, al momento. O sea, en el mismo lugar eres capaz de captar un eco del pasado o que un espíritu que esté ahí te conteste una pregunta actual que le estés haciendo en ese momento. Entonces, eso tendría sentido con la multidimensionalidad, porque tú accedes a distintos planos. A lo mejor en uno de los planos es el plano donde está esa entidad, ese ser, que puede ser tu abuelo, ¿sabes? Que simplemente ya no está físicamente aquí, que es el plano físico, está en un plano adyacente y es lo que estás captando en ese plano adyacente. Y para ellos es tan vivo lo suyo como lo nuestro, ¿sabes? O incluso más lo suyo que lo nuestro. Es que es una fumada, ¿vale? Pero tendría sentido, ¿no? Con estas pruebas. Pasa que es muy curioso también porque, claro, si son otros planos, podríamos pensar que todos los planos corren al mismo tiempo, pero en cada uno están pasando cosas diferentes. Aquí, si nos metemos en esta teoría, claro, ya no solo es que hayan varios planos al mismo tiempo haciendo cosas diferentes, sino que hay otros planos recorriendo lo que ya hemos recorrido nosotros en una época diferente. O sea, están viniendo con años de retraso con respecto a nuestro plano. Entonces, supuestamente estaremos oyendo ese avión en su directo, en el nuestro, que ya son muchos años después. Sí. O sea, ahí abre infinitas teorías y formas de pensar de cómo funcionan las otras dimensiones o los otros planos, ¿no? De hecho, yo he leído que, referente a esto de los planos, que hay gente que defiende que realmente todas las edades de la historia están sucediendo al mismo tiempo. O sea, ahora mismo estamos en 2025, pero todos los años de la historia están sucediendo, todas las etapas están sucediendo al mismo tiempo. Sería un poco eso, ¿no? Sería como que la historia, tú podrías viajar, si pudieras viajar entre planos, igual podrías ir a la antigua Roma en este mismo sitio en donde tú estás, ¿no? Con esa teoría. Que hay teorías muy locas, ¿eh? Muy locas. Hombre, claro, porque se dice que el tiempo no existe en realidad, somos nosotros los que lo percibimos así. Pero, claro, eso explicaría eso. Si tienes la posibilidad de cambiar de plano, de cambiar de dimensión, pues te puedes ir, si puedes elegir, a una que esté en el pasado ahora mismo, o una que esté en el futuro ahora mismo, nuestro. Entonces, al final es eso, es infinito, posibilidades infinitas. Sí, yo he estado buscando y me ha llamado la atención una que no la había escuchado, que es la del Cortijo Jurado, que es una hacienda, que es una gran mansión que está en Málaga, que es del siglo XIX. Y bueno, es un lugar que ahora está abandonado y que allí se han visto orbes, siluetas de caras femeninas, se han escuchado ruidos de pisadas, siluetas con gente con sombrero. Y se dice que en esa hacienda
los que vivían en ella raptaban a chicas para hacer rituales sexuales satánicos. Y esa hacienda conectaba con otra que estaba más lejos, que ahora en la actualidad es un campo de golf, por túneles subterráneos, y en salas que habían allá abajo tenían equipos de tortura bastante hardcore. ¿Y eso dónde era? ¿Has dicho? En Málaga. Madre mía, la realidad supera la ficción, ¿eh? Y he estado viendo imágenes y es un caso por una hacienda que es como una mansión inmensa. Y claro, se ve que conectaba con otra, que tenían un terreno gigantesco para saber dónde está de lejos, por túneles con otra familia, y allá abajo hacían rituales. Incluso se les había pillado, pero como tenían pasta y tenían poder, siempre se libraban de la justicia. Siempre se había sospechado de que quiénes eran, pero no se hacía nada porque con dinero pues lo arreglaban todo. Y hacían rituales satánicos sexuales y era siempre secuestrando a chicas. Por eso se ven mujeres se ha visto siluetas de mujeres y de gente con sombrero, que entiendo que serían los propios de la finca, no lo sé. Sí, esto de las sectas, hay mucha tendencia a sectas, o ha habido durante muchos años y décadas, en toda la zona del Levante y entrando en el sur peninsular. Entonces, no me extraña mucho esto que cuentas, porque hay muchos casos, en el Levante hay muchos casos de sectas satánicas y de otro tipo que también lo mismo, cometían secuestros y que además tenían involucrada gente luego supuestamente poderosa, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, teme más a los vivos que a los muertos. Yo a los muertos no les tengo miedo a los vivos. Y esto te lo demuestra. Es que al final, y dices, es que era la gente de alta clase que van ahí con su cacheta, daba igual, en lo oscuro, donde nadie los ve, pues rituales satánicos y torturas y al final, pues lo que tú dices, los muertos, ¿te puede hacer alguno daño? Pues puede ser, pero los vivos posiblemente te lo hagan. Hay muchas más posibilidades. Quizás no sea el lugar el que está encantado, sino los recuerdos que dejamos en él. Lugares donde el pasado no ha terminado de irse y el futuro aún no se atreve a entrar. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la mazmorra en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Galdin, y tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego tenemos nuestro nuevo Instagram de Refugio el Aventurero, que es tal cual, Refugio el Aventurero todo juntito. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar unas semanas más aquí y hasta la semana que viene, aventureros.